Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador, por su amor, manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Sea bendito y glorificado por la eternidad. Muy buenos días, apreciadas ovejas del redil. Hace 15 días iniciamos la serie Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios, basado en el estudio de la Carta de Jacobo, más conocida como la Carta de Santiago. Si se perdió las predicaciones anteriores, las puedes escuchar en nuestra página web redilnorte.org en la sección predicaciones. Así que permítame, voy a sincronizar pantalla con ustedes, permítanme. La semana pasada iniciamos la segunda parte de nuestro estudio de la Carta de Jacobo, que encontramos en el capítulo 1, versículos 2 al 18. Y esta parte la hemos titulado Vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Y vimos los versículos 2 al 4. Hoy vamos a estudiar el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Santiago capítulo 1, versículo 5. Acompáñeme, vamos a tener un momento de oración en esta mañana. Padre del cielo, gracias te damos por un nuevo día que nos regalas y te pedimos de manera muy especial hoy que continuamos con este estudio fascinante de esta carta preciosa de Jacobo. Queremos pedirte, Señor, que ilumines nuestra mente como siempre te lo pedimos, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para poder comprender las maravillas de tu preciosa palabra, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos alimente, que tu palabra en esta mañana nos edifique, pero que también tu palabra cumpla ese propósito de redarguir, de reprender, de corregir si es el caso, Señor. Cumple tu propósito en nuestra vida a través de la enseñanza en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Jacobo nos está hablando sobre cómo un creyente debe afrontar las pruebas de la vida y va a usar 17 versículos al iniciar su carta para hablarnos varias cosas con respecto a las pruebas. Y para ayudarle en la recordación de esta porción de la carta, yo les regalé la semana pasada un acrónimo. Les regalé el acrónimo prueba. Y ya vimos la primera letra de ese acrónimo, ¿cierto? Estuvimos viendo propósito y naturaleza de las pruebas. Eso es lo que lo que vamos a compartir, sobre todo en esta primera porción, estos primeros 17 versículos. Pero recordemos un poquito los versículos 2 al 4 que vimos la semana pasada. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Así que basados en este pasaje, dijimos la semana pasada que las pruebas son inevitables e inesperadas, dijimos que las pruebas son inimaginables e intensas, y dijimos que las pruebas tienen una intencionalidad. ¿Cuál? Prueban nuestra fe, producen resistencia y producen madurez espiritual. Ahora pasemos a la segunda letra de nuestro acrónimo prueba, relacionando las pruebas con la oración. Esta es la segunda parte, estamos en la segunda parte de esta serie, pero estamos en la segunda letra, relacionando las pruebas con la oración. Permítame una vez más, leo el versículo 5, porque necesitamos que se nos quede grabado en esta mañana. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ya vimos en la introducción que hicimos de la presente carta que muchos comentaristas bíblicos no ven una estructura coherente en la carta de Jacobo y la ven más como una colección de discursos sobre moral y ética, más parecido al libro de Proverbios del Antiguo Testamento, pero no ven ninguna conexión entre los temas. Como dice en nuestra región aquí en Colombia, donde vivo, como una colcha de retazos. Es por eso que es muy normal ver comentarios bíblicos que abordan el tema de la sabiduría totalmente desligado del tema de las pruebas. Recuerden que cuando Jacobo inicia el cuerpo de esta carta en el versículo 2, recuerden que él empieza diciendo, tengan sumo gozo. Y tomó como base lo último que dijo en el versículo 1, salud, hablando que, recuerden la traducción que también traduce gozo. Ahora, lo mismo va a ser en estos versículos. En el versículo 5 hace lo mismo. Si usted mira el versículo 4, él toma lo último del versículo 4 y lo conecta con el versículo 5. Esa es la forma en que escribe Jacobo, muy interesante. Veamos entonces esa relación en el versículo 4 y 5, empieza diciendo, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si mira ese versículo, Jacobo inicia este texto con la conjunción griega
Es una conjunción griega que obviamente se traduce en español también con la palabra, con la letra I, ¿cierto? Pero en el griego se puede traducir y básicamente esa conjunción es más de contraste, ¿cierto? Entonces se puede traducir pero, más bien, antes bien, y eso lo que hace es mostrar que Jacobo nos está mostrando una relación entre asumir una actitud de gozo y perseverancia frente a las pruebas y vivir con sabiduría. Entonces, ahí hay una relación muy bonita. Por eso, una mejor traducción que resalta el contraste que quiere mostrarnos Jacobo es más bien decir, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Así lo hace la Biblia de las Américas. Pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Y dicho contraste queda mucho más claro cuando vemos la relación entre los versículos 4 y 5. Jacobo acaba de decir en el versículo 4, sin que nada les falte. Pero ahora va a decir que hay una cosa que con regularidad falta en nuestras vidas cristianas. ¿Qué es lo que falta? La sabiduría. Jacobo se está anticipando a la pregunta de sus hermanos en la fe. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo puedo ver las pruebas como una bendición para mi vida? ¿Cómo voy a sentir gozo cuando esté en dificultades? ¿Por qué me siento triste y desanimado cuando paso por pruebas? ¿Por qué no hay gozo en mi vida? Jacobo está dando por sentado que, como creyentes en Jesucristo, podemos carecer de sabiduría para entender el propósito de las pruebas, y por eso dice, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, le falta sabiduría. Como ya mencionamos, el término falta, eso lo vimos cuando analizamos el versículo 4, el término falta que usa Jacobo en este versículo 5 es el mismo con que terminó el versículo 4. Ahora lo interesante es que la conjugación de este verbo en el versículo 5 sugiere que es algo continuo, que esta carencia es una realidad en la vida de los creyentes, pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría. El término sabiduría que usa Jacobo es el término griego sofías, que vendría a ser el equivalente a la sabiduría que se menciona en el Antiguo Testamento. No nos olvidemos que Jacobo es un judío convertido al cristianismo y por eso no usa el término gnosis. El término gnosis en griego tiene que ver más con la parte intelectual, con el conocimiento intelectual. La sabiduría que habla Jacobo aquí, claro que también incluye conocimiento, pero es una sabiduría que va mucho más allá del conocimiento. Es la sabiduría práctica para hacerle frente a las situaciones complejas y difíciles de la vida. Es tener discernimiento a la hora de tomar decisiones, es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y entender su voluntad para nuestras vidas. De ahí que sea una de las posesiones más valiosas que pueda tener un hijo de Dios. Mire, como dice el texto bíblico de Proverbios capítulo 4, versículo 7, ahí se los coloco en la pantalla. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Ya Jacobo nos ha dicho que tenemos una gran necesidad de sabiduría para enfrentar las pruebas y ahora nos va a decir en dónde encontrarla. Nos dice el mismo versículo que estamos analizando, el versículo 5, si alguno es falto de sabiduría, dice que se la pida a Dios. La solución a la falta de sabiduría se encuentra en la oración. Y de nuevo, lo interesante acá, porque yo quiero que usted me vaya acompañando en este estudio que, repito, estoy escribiendo un libro sobre este comentario, un comentario sobre Jacobo, sobre la carta de Santiago, y de ahí estoy extractando estas predicaciones. Lo interesante es que le voy a estar compartiendo cuando aparezcan los imperativos, porque como ya le dije, esta es la carta que tiene más mandamientos en todo el Nuevo Testamento. Aquí aparece otra vez un imperativo, es decir, un mandamiento. Y la forma en que se conjuga indica que además de ser un mandamiento que debe cumplirse, el de orar,
implica que debe hacerse hasta que se reciba la respuesta de Dios. Solo en Dios encontramos la verdadera sabiduría, pues Él es la fuente de dicha sabiduría y solo Él puede otorgar esa sabiduría. En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice el sabio Salomón: porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jacobo toca un tema abordado por Jesús en el Sermón de la Montaña. Recordemos que Jesús, cuando estaba predicando ese precioso sermón, dice: sigue pidiendo y recibirás. Y estoy leyendo Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Así como Jesús enseñó a perseverar en la oración, ahora lo hace Jacobo diciendo que así como hay que perseverar hasta el final de las pruebas con una actitud de gozo, la forma de lograrlo es perseverando en oración a Dios para que nos dé sabiduría para poder ver las cosas, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y así como Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, ahora Jacobo nos va a hablar de Dios como el buen dador. Esa es la confianza que podemos tener a la hora de pedir. Nos dice el versículo una vez más: quien da a todos abundantemente. El término abundantemente, este es un término que usa Jacobo, un término griego que describe la manera en que Dios da abundantemente, pero este término tiene la connotación de dar sin condiciones. Por eso vamos a encontrar distintas traducciones. Por decir algo, la versión, la nueva versión internacional dice generosamente, ¿cierto? La Reina Valera actualizada del 2015 dice con liberalidad. La versión Dios habla hoy dice sin limitación. Así que la naturaleza de Dios es dar. Él es el dador por excelencia. Él reparte la sabiduría a todos sus hijos que vienen en humildad a pedírsela, pues Él no hace acepción de personas. Pero Jacobo no solo nos va a decir que Dios da sin limitaciones, sino que también nos va a decir que Dios da sin reproches. Y sin reproches, y sin reproche le será dada. Esta palabra reproche es la traducción también de un término que usa Jacobo. Es un término griego que significa lanzar algo en el rostro de otra persona. También se puede traducir como censurar, se puede traducir como reprender, se puede traducir como injuriar. De ahí las distintas formas en que también lo traducen otras versiones. La mayoría de versiones traducen sin reproche, sin reproche. La Nueva Traducción Viviente dice no los reprenderá. Hay otra versión bíblica que dice y sin echarlo en cara. Así que Dios no solamente nos da la sabiduría que le pedimos sin limitaciones, sino que también lo hace sin echarlo en cara a nadie. Así que puedes acercarte a Dios con la plena certeza que Él no va a regañarte diciéndote cosas como ¿cuándo vas a entender? ¿Otra vez pidiéndome lo mismo? Hasta que por fin reconoces que soy el único que doy la sabiduría. Pero también puedes acercarte con la certeza que Él te va a dar la sabiduría que necesitas para hacerle frente a las pruebas de la vida. Y de eso nos va a hablar en la parte final de este versículo. Así que sigamos
mirando el versículo, estudiándolo, y dice, y le será dada, y le será dada. Esta es la promesa con la que termina Jacobo este versículo. La conjugación también que utiliza Jacobo acá indica la absoluta certeza que esta clase de petición será contestada por nuestro buen Dios. Ya Jacobo nos ha dicho que la fuente de la sabiduría es Dios mismo, y ahora enfatiza que dicha sabiduría es un don que Dios otorga solo a aquellos que con humildad reconocen que carecen de ella. La próxima semana vamos a estudiar los versículos 6 al 8, pero ahora les invito a que pensemos en algunas aplicaciones prácticas para el estudio de hoy. Quisiera hablar un poquito sobre un aspecto doctrinal. Quiero iniciar con algo que también he venido compartiendo en los últimos años. Tengamos en cuenta que desde el comienzo de la carta Jacobo se ha referido a Dios Padre y a Jesucristo como el soberano y dueño de nuestras vidas. Y este concepto se deja ver a través de toda la carta. Aquí vemos la invitación de un Jacobo a acercarnos en humildad a Dios en oración, reconociendo que estamos faltos de sabiduría. No es a reclamarle, es a pedirle. No es a reclamarle como hacen algunos creyentes que no tienen un sano concepto de la soberanía de Dios. Es más bien la actitud de un hijo que viene ante su papá a expresarle una gran necesidad y que lo puede hacer con tranquilidad, que no lo va a regañar y con la certeza que es un papá generoso. Cuando atravesamos por pruebas difíciles, pruebas de las que creemos no vamos a salir de ellas, la tendencia de algunos hijos de Dios es creer que Dios los ha abandonado y casi de inmediato asumen una actitud de crítica ante Dios porque supuestamente no escuchan nuestras oraciones y empiezan a reclamarle a Dios. Nunca se le olvide que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Leemos en Isaías capítulo 55, versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Como criaturas de Dios y como hijos de Dios, no estamos en posición de exigirle y reclamarle nada a Dios, porque Dios no nos debe nada. Recuerda que dijimos que la sabiduría es un regalo de Dios. Jacobo nos va a volver a recordar esto en el versículo 17 de este capítulo 1 que vamos a estar compartiendo más adelante. Dice el pasaje, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Nunca te vayas a olvidar que todo lo que has recibido de Dios ha sido por su infinita gracia hacia ti. Y si asumes la posición de reclamarle a Dios, te estás igualando con tu Creador. ¿Recuerda quién fue la primera criatura que intentó igualarse al Creador? ¿Recuerda? Estuvimos compartiendo de eso al comienzo del año. Fue Satanás. Al comienzo del año hablamos sobre el origen del pecado y recordábamos Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14 que dicen, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Dios permite las pruebas en tu vida para pulir tu fe y hacerte un mejor hijo de Dios. Pero cuando tú sientes que tienes el derecho de reclamarle a Dios por la prueba y la dificultad por la que estás pasando, la prueba entonces la usa Satanás para convertirla en una tentación en tu vida. No es reclamar, es rogar, es pedir, un ruego que descansa por fe en la gracia de Dios. Recordemos que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña en el capítulo 7, versículos 7 al 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás.
Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Quiero compartir algo más también de aplicación para el día de hoy. Cuando Jacobo dice, si alguno es falto de sabiduría, él no está diciendo que algunos no necesiten sabiduría. Lo que está diciendo a la luz del contexto es que muchos no reconocen que necesitan sabiduría. Ese es uno de los grandes problemas del ser humano que quiere resolver y entender los problemas de la vida desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Recordemos lo que nos dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Permítame, pongo aquí en la pantalla. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Tengamos la humildad para reconocer que somos faltos de sabiduría para entender los problemas de la vida y entender a cabalidad las pruebas por las que estamos pasando. Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón de la Montaña. En Mateo capítulo 5, versículo 3, dice la palabra: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Otra aplicación que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, quiero invitarles para que miremos Colosenses capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando de Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Los falsos maestros que amenazaban a los colosenses pensaban que ellos poseían la clave para abrir la puerta de entrada a la sabiduría y al conocimiento. Y Pablo les está refutando esa pretensión. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están almacenados en Jesucristo. Los falsos maestros solo podían ofrecer especulaciones. Por eso, qué bueno que más tarde pueda leer Colosenses todo el capítulo 1 para que se dé cuenta de lo que está hablando acá, el contexto de lo que está diciendo Pablo. Pero Pablo es contundente en el capítulo 1 y comenzando el capítulo 2, es contundente respecto a la superioridad del evangelio de la gracia de Dios sobre las pretensiones de los falsos maestros que amenazaban a los colosenses. Para hacer frente a esas herejías, los creyentes necesitaban creer primero en la madurez espiritual, en la confirmación y fortaleza espiritual. Ellos necesitaban entender la unidad por medio del amor y necesitaban entender que hay que permanecer ocupados y enriquecidos en la persona de Jesús. Todo lo que necesitamos está en la persona de Jesús. Él es la fuente de la sabiduría. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si solo pudiéramos estar convencidos de esta gran verdad. Él es el depósito de toda sabiduría y de todo conocimiento. Por eso la invitación es a que nos sigamos capacitando. Necesitamos conocer más de la palabra de Dios. A Cristo lo conocemos, es a través de la palabra de Dios, la Biblia. Así que por las próximas semanas vamos a estar anunciando algunas capacitaciones y necesitamos que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación en la que estamos, invirtamos el tiempo de la mejor manera y una de ellas es conociendo más del Señor. Es la mejor forma de invertir el tiempo, conociendo de Jesús, porque en Él está la sabiduría. Oremos en esta mañana para darle gracias al Señor. Padre, gracias que nos has permitido en esta mañana escuchar tu preciosa palabra. Permite que este versículo se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Se quede grabado, Señor.
que podamos entender que en cualquier momento, cuando sintamos que necesitamos esa sabiduría, que todos los días la necesitamos, pero sobre todo cuando pidamos, Señor, en ese momento que no sabemos qué hacer, que podamos acudir a ti con el pleno conocimiento y la certeza de que tú nos respondes, que tú nos escuchas, y que no solamente nos das sabiduría, sino que nos las das abundantemente, en abundancia, sin limitaciones, Señor. Ayúdanos y danos la sabiduría para tomar decisiones. Danos la sabiduría para entender los momentos difíciles por los que a veces pasamos, Señor. Yo quiero poner en tu presencia en este momento los tantos hogares de nuestra iglesia, las tantas ovejas que quizás están pasando por un momento muy difícil y no saben qué decisión van a tomar. Ayúdales a entender, Señor, que tú tienes un propósito en sus vidas, pero sobre todo, dales mucha sabiduría para entender esos propósitos y al menos para entender, Señor, que tú tienes control de todas las cosas y que nada se te ha salido de tus manos. Una bendición muy especial te pido, Señor, hoy por tu iglesia. Muy especialmente te pido por todo el redil del norte, Señor, todas sus familias. Te pido por todo el redil del Aguacatal, a sus familias, Señor, cada adulto, cada pareja, cada niño, cada joven, Señor. Bendice nuestra iglesia y también bendice ovejas que están escuchando este mensaje, que pertenecen a otras iglesias. Una bendición especial para ellos. Permite, Dios, que la palabra pueda llegar a sus vidas y a sus corazones y que la palabra de hoy les haya podido ayudar y ser de bendición. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciadas ovejas, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad. Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Dame sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Dame de tu humildad y tu amor para amar a la humanidad. Sé tú mi guía, Espíritu Santo, para que nunca tropiece. Enséñame a amar la verdad y a vivir siempre en santidad.
Señor Jesucristo, ilumíname tú, muestra el camino, guíame con tu luz, pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas tú. Pues solo así llegaré y solo así yo podré aprender a amar como me amas.